Vamos a hablar de la principal fuente de divisas que tiene el país, que gracias a eso comemos todos todavía en la Argentina, que es el campo. Y por eso lo tengo en línea al licenciado Gustavo Matié, periodista en temas de producción agropecuaria. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches a todos y a todas. Un gusto saludarte, Gustavo. Bueno, dame un Igualmente. panorama de cómo está el campo en este momento. Mira, el campo, gracias a Dios, te diría, separemos el campo que tiene en la cabeza, en la cabeza la gente, que es el campo que evoluciona, que genera producción, que genera grano, que genera leche, carne. Ese campo biológico que tiene procesos biológicos que se van cumpliendo, es decir, hay cultivos de invierno que, digamos, se están sembrando, que se van a cosechar entre diciembre y enero. Hay cultivos de verano que se están cosechando, que se sembraron previamente, que son los cultivos de verano. Por otro lado, en un invierno crudo y difícil que tiene a uno de los sectores en este momento más golpeados por la decisión política del gobierno del freno en las exportaciones o el cepo a las exportaciones, que cumplieron ya 2 meses del freno en las exportaciones. Y digo el sector más complicado porque es en invierno o en la entrada del invierno cuando se toman las decisiones. Uno piensa en el invierno y lo ve Doña Rosa en el patio, se seca el pasto, se secan las plantas, que es lo que tradicionalmente ha sido el alimento de los animales en el campo, a campo, ¿no? Al ir abandonándose algunos campos con potencial agrícola, dejar de hacerse ganaderos, se comenzó a engordar a corral. Entonces hubo dos realidades que pasaron en Argentina y en el mundo, que han subido bastante el precio de los granos, razón por la cual quien no tenía campo natural y tenía que dar de comer al animal, obligadamente tenía que pagar más caro ese alimento, y por ende el insumo directo del kilo de carne producido a grano es mucho más caro que el que se producía antes a pasto. Por otro lado, el gobierno decidió que, entre comillas, había que desacoplar los precios internacionales del precio local y dijo, vamos a prohibir las exportaciones los primeros 30 días. Entonces, ¿qué te imaginás? Si vos producís 100, 50 para vender en tu barrio y 50 para vender en el barrio vecino, y vos decís, a partir de la semana que viene no se vende más al barrio vecino, vos te imaginás que quedan 100 en tu barrio. Y para que ese producto no se, digamos, se produce lo que técnicamente le llaman los economistas una saturación de oferta. Vamos a ofrecer más de lo que la demanda está preparada para consumir, entonces la gente va a seguir comprando lo mínimo y el que ofrece se va a ver obligado a bajar el precio. Bueno, nada de esto pasó, pasaron 2 meses, hay 60.000 puestos de trabajo en riesgo, hay un reclamo muy activo de todos los gremios, cayó un 50% la faena, es decir, se mandó menos al frigorífico y se guardó más en los campos, con un punto. Las condiciones de campo estaban medianamente los campos naturales bastante bien empastados, no veníamos de una sequía, razón por la cual se están manteniendo. Pero se produce también en el campo lo que se llama la renovación del plantel, cuando la vaca que consume pasto, que se alimenta, que es un gasto para el productor, que es entre comillas, la vaca vieja, la vaca refugo, es la que, incluso en los tambos, la que no producen leche, no conviene seguir dándole, pensándolo en términos de negocio, ¿no? No conviene seguir alimentando porque no recuperás después parte de ese gasto. Entonces, tenemos que ha caído un 20, un 30% el precio de la hacienda en pie y ha aumentado un 8% el kilo de carne en las carnicerías. Entonces vos decís, muchachos, tienen que reivindicarse, tienen que volver atrás. El gobierno dijo que no. O sea, en un momento lo hemos charlado contigo, en la Argentina la carne es un bien salario porque en los 70 consumíamos 70 kilos per cápita. Igual, es muchísima la proteína animal que comemos, estamos cerca de los 50 kilos, empardado prácticamente con el pollo, algunos meses gana el pollo, otros meses gana la carne vacuna, pero somos carnívoros, los argentinos, más allá de los nuevos gustos, las nuevas combinaciones que tienen que ver con los vegetarianos, los veganos, gente que opta por otro tipo de alimentación. ¿Te puedo Entonces nos encontramos interrumpir, en este momento con Gustavo? dos realidades. ¿Te Sí, puedo interrumpir? sí, 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 por Porque favor. la pregunta es obligada.
Vos mencionaste recién que hace 20, 30 años vivíamos con 70 kilos de consumo de carne per cápita. Yo me acuerdo que en esa época no se comía novillo, se comía ternera. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? A ver, históricamente ha cambiado el consumo a partir de los 80, cuando se conoce en Argentina, digamos, lo que significa el engorde a corral, cuando la agricultura le gana espacio a la ganadería y desaparece en parte lo que es la ganadería extensiva para pasar a una ganadería intensiva. En lugar de hacerlo en 100 hectáreas, lo haces en 10 hectáreas y las otras 90 las dedicas a producir lo que fue en su momento la llegada de la soja. Digamos, con la llegada de los productos genéticamente modificados, cambia el modelo productivo, que fue en los 90, y digamos, lo que pasa en Argentina es que comenzamos a comer, cambia la forma de consumir, comenzamos a consumir un animal más liviano. Históricamente, quienes tenemos más de 50 sabemos que lo que se consumían en su momento en la niñez eran novillitos o animales no tan pesados, porque lo que se hacía era, los frigoríficos exportaban determinados cortes y el resto lo dejaban en el mercado interno. Entonces, las grandes industrias que exportaban el 70%, el 30% lo volcaban a la República Argentina en el consumo interno, que era la carne con hueso, tradicionalmente más conocida como carne asable. Y lo que sucedió es, se produjo el cambio de matriz de producción, comenzamos a consumir animales más livianos, lo que significó que si antes consumíamos 100 kilos, seguimos consumiendo 100 kilos, pero lo que pasa es que vos, entre fainar un animal de 320 y uno de 480 kilos, estás hablando de 160 kilos de más en cuatro patas. La vaca produce un solo animal por año. Entonces, no es lo mismo consumir un animal de 480 kilos por la cantidad de carne, el volumen de carne que tiene, o un animal de 320 o 350 kilos, eh, digamos, al gancho. Entonces vos decís, en este momento Argentina está perdiendo varias oportunidades, pero una de ellas es que la carne que se prohíbe exportar es una carne que nosotros no consumimos. Por ejemplo, la carne de exportación típica es el animal grande que vos decís, que la gente cuando va al mercado, a la carnicería, no la compra. Entonces, todo lo que es animal de consumo, que son animales livianos, que es la grasita más blanca, la carnecita más clara, un animal grande, cuanto mayor es el animal, la grasa es más amarilla y la carne es más oscura. Entonces Está la bien, déjame gente, que te haga otra pregunta. sí, Déjame dale. que te haga otra pregunta. Ya la contestaste muy bien, Gustavo. Déjame que te haga otra pregunta que podría estar relacionado. Explícanos, por favor, qué es la carne bovina cultivada. Bueno, eso ya, la carne bovina cultivada ya significa un producto genéticamente modificado, un producto de laboratorio, ¿no? Se está hablando mucho Estamos de eso ahora. hablando, claro, estamos hablando del avance, lo que serían los alimentos 4.0, que son los alimentos de laboratorio. Es impensable proyectar un volumen de crecimiento social, por decir, número de pobladores, manteniendo el mismo número, el mismo porcentaje de consumo de carne. Entonces lo que han hecho es sintetizar las proteínas animales y las llevan y las cultivan, se las cultivan en el laboratorio. Entonces vos vas a estar comiendo, uno lo puede ver en determinados productos, ¿no? Es decir, tal vez va a ser lo que hoy puede llegar a representar un chicle de estos masticables que uno compra en una fajita tapada y puede ser lo que te representa un bife de 80 gramos, pero no va a estar, no van a salir del animal. Entonces, entre comillas, lo están viendo como una tecnología de alimento menos cruenta, donde no va a haber animales, entre comillas, que uno va a ver que lo sacrifica, que el cuero, o sea, va a ser menos cruenta, va a haber menos argumentos en torno a decir, bueno, lo van a poder comer todo. El tema es que hoy para comer una hamburguesa de ese tipo, significaría que todos comamos una hamburguesa a la que estamos acostumbrados con carne cultivada, significaría un proceso muy, muy costoso.
Está muy Sí bien. entiendo que es un camino, sí entiendo que es un camino que Argentina, productora de alimentos, incluso de carne, yo lo hablaba con algunos industriales, ya comenzaron a indagar algunos procesos, porque son procesos industriales. De la misma manera que se hizo en su momento el gen que modificó, eh, por decir, el ataque biológico de plagas a una semilla, que lo pudo haber elaborado en su momento Monsanto, o la resistencia, después los otros semilleros compran esa tecnología y la incorporan a su propio proceso de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que la tecnología está aprobada, que está aceptada, que está aprobada en términos sociales, en términos de consumo, porque, por ejemplo, China no admite el consumo de determinados tipos de productos, Alemania también, que tienen que ver con estas nuevas barreras para arancelarias, más Está vinculadas a lo que bien. significan Está claro. productos no tóxicos, no genéticamente modificados, productos más naturales, más orgánicos o Está bien. más ecológicamente procesados. ¿Te puedo cambiar de tema? Sí, cambie. Escucho muchas quejas al nuevo régimen de biocombustibles. ¿Sabés la razón? Mira, la razón es muy sencilla. En Argentina, en el año 2006, se editó una ley que promovió el desarrollo de los biocombustibles en la República Argentina. Es más, la hizo Néstor Kirchner en su momento. Permitió el avance y el desarrollo de lo que fueron las plantas extrusoras o elaboradoras de biodiesel. Y el reclamo puntual es que durante 15 años tuvimos una ley, entre comillas, de promoción, que la promoción era, muchachos, las naftas, que son los combustibles fósiles, combínenla con el biocombustible, que es una energía verde renovable. Entonces, hay dos puntos de conflicto en esto. Por un lado, el acuerdo que se firmó en París, del cual participó el propio presidente de la Nación, y que era el compromiso internacional de ir contra el cambio climático, recortando el uso de los combustibles fósiles, entiéndase naftas y gasoil, por ejemplo, los más comunes, y una mayor ampliación de la cuota de los combustibles verdes o renovables, entiéndase etanol de caña de azúcar y etanol de maíz. Y por otro lado, la soja, ¿sí? Bueno, lo que hizo el gobierno en esta última modificación, por un fuerte lobby de la industria petrolera, es recortar al 50%, el 50% de, que era anteriormente era el 10%, lo que se cortaba un litro cada 10 litros de gasoil había un litro de biodiesel, y hoy cada 10 litros de gasoil hay 5 litros Me- de biodiesel. Entonces recortó el 50% el biodiesel, mantuvo el 12% del etanol en nafta, pero dejó al gobierno, al Ministerio de Energía, la libertad de recortar hasta un 3% el etanol de maíz, no así el de caña de azúcar. Por eso que en la aprobación de esta nueva ley hubo diputados y senadores radicales y del PRO de provincias etanoleras de caña de azúcar, entiéndase Tucumán, que han votado a favor de la ley impulsada por el lobismo petrolero de Máximo Kirchner, que fue el que impulsó esta ah, ley hacia adentro. En síntesis, claro. lo que representa esto es, vamos a estar contaminando más, se ponen en riesgo en la República Argentina 64 plantas que están instaladas en el corazón chiquitito de cada una de las provincias. Córdoba tiene una fuerte vigencia en lo que es etanol de maíz porque es la principal productora de etanol. Entonces decían, claro, van a recortar, el día que hay que recortar, recortan el etanol de caña de maíz y no el de caña de azúcar, porque ya por Está bien. ley no lo van a poder recortar al de caña de azúcar y sí al de maíz. Está bien. Bueno, ahí me avisa don Pancho Luján que se nos pasó el tiempo y el bloque. Por eso yo te interrumpía tenía un montón de preguntas para hacerte, tengo muchas más, pero bueno, lo dejaremos para A ver, el te próximo sintetizo, si encuentro. Te querés, agradezco mucho. te doy tres ideas para redondear, para que le quede al común de la gente.
En el campo biológico está evolucionando bien, lo de verano, lo de invierno, perfecto. Las políticas lo único que están haciendo es trabar y volvimos al año 2006 en adelante con el bloqueo de las exportaciones y hacia adelante como tercer apunte es muy complicado pensar una devaluación que viene postergada con un dólar oficial que viene retrasado y un sector que entierra para invertir dólares y cobra en pesos. Clarísimo. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo para vos. Chao, chao.